Ahora tenemos a Lister, el maestro de escuela dominical, y seguidamente tiene pastor el púlpito para el sermón el día de hoy. Muchas gracias, anciano Leví, gracias por su buen servicio. Ahora los niños salen con su maestro Amaury, que tengan una excelente escuela dominical. De paso, quiero también, por favor, que saludemos a una persona que nos acompaña por primera vez el día de hoy, Esteban Montaña, ¿verdad? Les presento a Esteban. Esteban, ¿cómo hizo para llegar? ¿Cómo supo de nosotros? Usted es un estudiante de panadería. Mire pues, entonces, ahora al terminar el culto le pueden estrechar la mano. Pues Esteban, espero que esto sea de bendición para usted. Espero que sea lo que usted esté buscando, y es así. El Señor es todo en nuestra vida, y realmente Él es el que debería mover el motor de la sociedad de todos nosotros. Amén, vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos por esta mañana tan hermosa. Gracias por mis hermanos aquí presentes, porque tú los has traído. Gracias por la vida que nos das a cada uno de nosotros. Gracias porque nos presentas delante de ti como justos, como rectos, pero no por nuestra propia obra, Señor, sino por la obra de Jesucristo. Dios, bendícenos, háblanos, permítenos, Señor, escuchar tu voz, permítenos, Señor, hacer tu voluntad y no la nuestra. Conduce este sermón. Permite, Señor, que seas tú el que hable, que no sean mis propias opiniones, que mis errores, que mis pecados, que mis falencias humanas no opaquen tu palabra, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, podemos tener la Biblia abierta en Isaías 61. Como ustedes bien saben, nosotros hemos estado hablando y hemos estado reflexionando acerca de esta época decembrina, de esta época de Navidad, de esta época de Natividad. Aunque ustedes saben que no necesariamente Cristo nació en diciembre, ¿verdad? No es que estemos diciendo es que nació justamente este día, sino que aprovechamos esta época también para ir un poco en contra del mundo, en contra de la corriente en el mundo, porque ¿qué nos dice hoy en día el mundo? Regalos, Papá Noel. Es decir, se ha desviado lo que realmente debería ser esta época como por otro rumbo, y poco a poco se ha ido generación tras generación, se ha ido desviando el camino, cuando realmente lo que debería ser esta época es una época de reflexionar, de pensar, no de volvernos locos, porque si ustedes se dan cuenta, el mundo ¿qué hace? El mundo se vuelve loco, empieza a derrochar, y lo que no tienen, eso es lo que gastan, y tome cerveza acá, comida. No digo que esté mal compartir una cena, no digo que esté mal compartir un regalo, pero dentro de las posibilidades que nosotros tenemos, y haciéndolo con la convicción adecuada. Y la convicción adecuada es que Cristo una vez vino al mundo a morir por nosotros. ¿Y qué regalo más grande? Estábamos hablando de que estamos en los 4 domingos de Adviento, es decir, del advenimiento del que sería nuestro Redentor, del que nacería algún día, Jesucristo el Salvador. Vimos el primer domingo de Adviento, vimos la parábola acerca de las 10 vírgenes y de cómo deberíamos estar atentos, debemos tener los ojos abiertos, puesta nuestra mirada en la Escritura, siempre estar atentos de todo lo que nos sucede alrededor, porque si no estamos atentos nos quedamos dormidos. Y viene el ladrón y nos roba y ni siquiera nos damos cuenta. Y el domingo pasado estábamos hablando de cómo Juan el Bautista, cómo Dios por medio de Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, de que nos arrepintiéramos si realmente no creíamos en Dios como único y suficiente Salvador.
Y ese arrepentimiento nos debería llevar a Dios, nos debería llevar a Cristo. Y hoy es el tercer domingo de Adviento. Hoy quiero que hablemos un poco del gozo que nos produce Cristo, del gozo que nos debería producir la salvación, lo que Él hizo en la cruz. Si ustedes se dan cuenta, las dos lecturas de Jeremías, la lectura de Isaías, la Jeremías hablaba de cómo yo en tu palabra me deleito, y es como una miel, es como algo bueno, es como ese gozo de la salvación debería ser latente en la vida de todos nosotros. Nosotros los cristianos deberíamos caracterizarnos por ser gente alegre. Claro que tenemos tristezas, claro que tenemos cosas a veces de que llorar, pero no siempre debería ser así. Deberíamos reflejar ese gozo de la salvación que Dios nos ha dado, para que muchas más personas se acerquen a la iglesia. También habla Isaías 61, que lo leyó el anciano Leví, de cómo el Señor por medio de su pueblo traería a las naciones, porque las naciones verían cómo el Señor está tratando a su pueblo. Está hablando de una profecía de cómo ellos vuelven del cautiverio, pero también hay una parte que vamos a ver más adelante de cómo Jesucristo cita estas palabras de Isaías para hablar de sí mismo en San Lucas, ¿no? De lo que Él ha venido a hacer a nuestras vidas. Es por eso que este sermón yo quise titularlo, que es inspirado en la palabra: el año de la buena voluntad de Jehová, en gran manera me gozaré en Jehová. Suena un poco redundante, pero no es así. En gran manera me gozaré en Jehová. Yo quiero que iniciemos con una pequeña introducción, como analogías que a mí me gusta hacer, o situaciones de la vida cotidiana que nos ponen de pronto un poco en contexto y nos ayudan a pensar mejor, a analizar mejor el texto. Entonces a mí se me ocurrió algo. ¿Qué tal si de pronto en esta Navidad alguien se les acercara, bien sea un familiar o una persona desconocida, y le dijera: vea a Pablo, vea a Leví, vea a Arlon, yo me voy a morir y no sé a quién dejarle mi herencia, tengo muchísimo dinero y se la quiero dejar a usted. Le voy a dejar todas mis fincas, todos mis dineros, todos mis CDT, todo lo que tenga en el banco, todos mis carros, todo esto se lo voy a dejar a usted porque no tengo a quién dejárselos, no tengo un heredero. Entonces yo le quiero dejar todas esas posesiones a su nombre. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿les gustaría esto? A mí sí me gustaría. Y lo más seguro es que esta Navidad sería la Navidad más alegre de nuestras vidas. Compartiríamos, no cabríamos del gozo. Porque lastimosamente el hombre, esas cosas materiales lo llenan de felicidad. Y no está mal. No está mal, porque usted con esas cosas puede también enfocarlas al reino de Dios y puede ayudar a muchos hermanos. No está en sí mal, ¿no? Pero muchas veces se le da más valor a estas cosas, esas cosas visibles, esas añadiduras, y son las que normalmente perseguimos más. Entonces estaríamos muy contentos, llenos de gozo, de júbilo, saltaríamos en un solo pie por tan grande regalo, por esa bendición que Dios nos ha dado. Entonces, como les decía, esto no está mal en sí mismo, pero alguna vez pensamos que Dios nos ha hecho coherederos del reino, lo cual es el tesoro más grande que todas las cosas del mundo. ¿Alguna vez reflexionamos en esas cosas? Todo lo que Dios nos ha entregado, esa salvación tan grande que a veces nosotros la descuidamos por ir en pos de lo secundario, perdemos el norte por ir tras otras cosas. A veces reflexionamos acerca de la gran gracia de Dios para con nosotros, que somos salvos del infierno. Hermanos y amigos, esta herencia, la que Dios nos ha dejado, palidece frente a cualquier otra añadidura terrenal. Palidece si la comparamos con cualquier herencia, por más grande que sea. Esa herencia terrenal es pequeña al lado de lo que Dios ha hecho por nosotros.
Entonces, en consecuencia, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos gozamos de esta herencia de Cristo? ¿Hay un contentamiento por esa posición de gloria que Jesucristo nos ha dado? ¿Dónde está nuestro gozo por el nacimiento de Cristo y la bendición tan inimaginable? Porque a veces en nuestra cabeza tan limitada no nos cabe. A causa de nuestra naturaleza caída, no se le da el valor adecuado a lo que Cristo hizo por nosotros. Debería haber gozo. Ese gozo al cristiano debe volver. Y como les decía, vamos a reflexionar en esta verdad. El año de la buena voluntad de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Y vamos a Isaías 61, por favor. Como para dato de nosotros, Isaías se nombra más de 60 veces en el Nuevo Testamento. Es el profeta del Antiguo Testamento más nombrado en el Nuevo Testamento. Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Es el que habla un poco más claro acerca de Jesucristo, del que habría de venir algún día. Y vamos a leer el versículo 1 y 2 de Isaías 61. Vamos a leerlo todos juntos. Isaías 61, versículos 1 y 2. A la voz de 3. 1, 2 y 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Ustedes quién cree que está hablando o de quién creen que está hablando aquí? De Cristo, del que vendría. Y usted ve unas características de lo que Cristo hizo y de lo que sigue haciendo, ¿verdad? Esta es una profecía que se cumplió con la llegada de Cristo, pero aún hay cosas que se están dando, ¿no? Entonces, posemos nuestra mirada en estos dos versículos. Para empezar, podemos ver la Trinidad aquí, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, dice el Espíritu Santo, y luego dice de Jehová el Señor, hablando del Padre, y luego dice está sobre mí, o sea, sobre Cristo. Entonces podemos ver al Espíritu, al Padre y a Cristo, la Trinidad, actuando conjuntamente en beneficio para nosotros. La Trinidad de Dios, un solo Dios, una sola deidad, pero son tres personas. Cada vez que hablemos de Dios, hablamos de Dios, nos referimos a Cristo, nos referimos al Espíritu Santo, nos referimos al Padre. Nosotros adoramos un solo Dios. Esta es la misma porción que encontramos en Lucas. Si quiere, vayamos a Lucas 4, el 18 y el 19, por favor, acompáñenme. Y por favor, el anciano Levino lo puede leer. Lucas 4, 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19, Nuevo Testamento. 18 y 19 dice así la bendita palabra de Dios. El Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Vean todo lo que Cristo ha venido a hacer, ¿no? De todo, o sea, no hay... Cuando vino Cristo al mundo, su misión fue clara, vino a morir por nosotros, por los pecadores. Pero dentro de esa misión tiene
muchas cosas, muchas conexiones. Y claro está, todo converge para la gloria de Dios. Pero es una misión muy completa. Aquí está un poco más desglosada. A predicar el Evangelio. Y Él está diciendo que es un ungido, un enviado. Va con el poder de Dios para predicar las buenas nuevas de salvación. El Evangelio que nosotros conocemos. Son buenas noticias para nosotros. Claro, venimos con la naturaleza caída como nos hablaba el hermano Leví. Heredamos la muerte, heredamos el pecado, pero gracias a Dios que no se quedó ahí esas malas noticias. Claro, están las malas noticias de que nacemos bajo pecado, de que estamos separados de Dios, de que hay una brecha tan grande de que el hombre no puede pasar hacia Dios, pero Dios tiene el poder y Él sí puede hacerlo. Él puede dar vida a los muertos y eso se convierte en las buenas nuevas de salvación, de que Cristo vino a morir para que nosotros pudiéramos tener una comunión con el Padre, y es decir, esa brecha que nos separaba de Dios ya no está. ¿Por qué? Porque Cristo al morir en la cruz restablece esa comunicación y ya podemos ir delante del Padre, ya podemos orar delante de Él con plena libertad y con pleno gozo. Entonces, al predicar las buenas nuevas de salvación, restablece ese vínculo. Habla de vendar a los quebrantados de corazón, habla de publicar libertad a los cautivos. Él vino a traer también libertad. Y si Él viene a predicar libertad, es porque ¿qué? Porque hay presos, ¿verdad? Es porque hay gente enjaulada, es porque hay gente sujeta o esclavizada. Así como vemos que Él liberó al pueblo de la cautividad allá en Egipto, los liberó, los redimió, así a nosotros también nos libera de la condición en que nosotros estamos. Nosotros podemos estar esclavizados por un pecado, pero Cristo nos puede libertar de ese pecado. Y muchas veces el mundo le dice a ese pecado libertad. No, yo soy libertad de tomar, yo tengo libertad de bailar, de irme a donde sea, yo tengo libertad de fornicar, yo tengo libertad de adulterar, yo tengo libertad de ser mentiroso. Tengo plena libertad, pero realmente es una esclavitud, porque ese pecado le obliga a estar ahí como una adicción. Como por ejemplo la persona que, ¿cómo se dice?, fuma marihuana o toma cualquier tipo de alucinógeno o consume cualquier tipo de alucinógeno. Esa persona puede decir, no, yo soy libre de hacer lo que quiera y con mi cuerpo soy libre de hacer lo que quiera, pero realmente estás esclavizado de esa sustancia, está esclavizado de la cocaína, de la marihuana, del éxtasis, de cualquier otra sustancia alucinógena. Entonces no es libertad. La única libertad que nosotros encontramos es Cristo, y Él vino a dar libertad a los cautivos, a los que estaban bajo una cárcel. Entonces vamos y miremos esta porción bíblica. Es el Señor mismo citando Isaías y dando cumplimiento a la misma. Jesucristo mismo es el enviado del Padre, el mismo Dios en carne y hueso, el Verbo que estaba desde el principio, el que estaba con Dios. El Verbo era Dios, estuvo y habitó entre nosotros, y en su ministerio se dedicó enteramente a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo? Predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, como lo decíamos. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Pues si sabemos la voluntad de Dios, podremos hacer la voluntad de Dios, pero si no conocemos a Dios, si no conocemos a fondo de la Escritura, ¿cómo vamos a saber o cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a hacer su buena voluntad si no la conocemos a Dios? Como hemos venido hablando en los estudios, generalmente las personas de a pie, las personas del mundo, conocen en una pequeña parte a Jesucristo, no lo conocen enteramente. Es decir, lo conocen por medio de las tradiciones o de lo que les han hablado, pero realmente no tienen un conocimiento bíblico de Cristo, de lo que hizo en su ministerio, de por qué murió, de por qué se encarnó. Es necesario conocer esto para poder hacer la voluntad de Dios, para poder obedecerle de una manera adecuada y asertiva. El Evangelio de las Buenas Nuevas de Salvación, como su nombre indica, hace referencia al Evangelio que nosotros conocemos.
Es el mismo evangelio que estaba predicando Cristo en ese entonces, es el mismo evangelio que nosotros predicamos y que ha sido de gran bendición a nuestras vidas. Díganme ustedes si el evangelio no ha sido de bendición a sus vidas, si no ha cambiado, si ustedes no dan la vuelta y ven lo que era de sus vidas y no le dan gracias a Dios, porque nos ha regresado de la muerte espiritual, dándonos vida en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando Jesús llegó a nuestras vidas y nos entrega una salvación tan grande, y si realmente hay una comprensión correcta del evangelio, deberíamos tener más gozo en nuestro diario vivir, deberíamos comprender y darle más valor a nuestra vida, no vivir en descontento con todo, renegando y viviendo en amargura. Porque entonces, ¿qué testimonio podemos entregar a los de afuera, como les venía diciendo? Deberíamos valorar más esa salvación tan grande. Lo que sucede es que no tenemos puesta la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que nos sucede. Perdemos con facilidad el rumbo de nuestras vidas porque no estamos en la palabra, porque no meditamos en ella. Entonces nuestra distracción y nuestra convicción se amarra a otras cosas de la vida y nos entretienen esas cosas de la vida. Nos entretienen muchas veces nuestros trabajos, nuestras ocupaciones, nuestra misma familia. Puede ser incluso una distracción para alejarnos de la palabra de Dios. Y es así como a veces caemos en esos pecados porque estamos por allá, lejos. Ustedes lo han experimentado. Cuando ustedes más están en la palabra son menos propensos a caer, se los aseguro. Porque ustedes tienen puesta su concentración y sus ojos en la palabra de Dios. Y ustedes están meditando continuamente en lo que Él quiere hacer. Y su mente está en comunión con Dios. Y es mucho menos factible que usted caiga. Pero cuando usted está distraído de la palabra, cuando usted deja de leer una semana, 2 semanas, o viene cada 8 días nomás y abre la Biblia solo cada 8 días, entonces somos famélicos espiritualmente hablando, es decir, mantenemos flacos, desnutridos de la palabra de Dios, porque no vamos a ella. Así como buscamos el alimento todos los días, también nuestra vida debería girar en torno a la palabra de Dios, buscar de ella, porque ese es el alimento espiritual. Cuando usted consulta la palabra, usted siempre va a querer más y más y más. Es lo contrario al alimento físico. Cuando usted come alimento, usted se llena, se sacia y no quiere más, pero con la palabra pasa diferente. Usted medita en ella y quiere saber más, y quiere saber más, y quiere saber más. Pero es necesario ir a la palabra. El versículo 10, por favor, de Isaías 61. Búsquenlo que yo se lo leo. Ahí estamos en Isaías 61. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Vea qué hermoso como describe la salvación. Mi alma se alegrará. ¿Nuestra alma está alegre o no? Porque Dios nos ha vestido de salvación, porque Dios nos dio vestiduras que Él mismo ha confeccionado, que Él mismo hizo. No son las hojas con las que se vistieron Adán y Eva, que no fueron agradables a Dios. Fue el sacrificio que hizo Dios, fue el derramamiento de sangre lo que realmente debería llenar de gozo nuestras vidas. La sangre que Cristo derramó por nosotros. Dice que nos rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, es decir, nos vistió como a novia adornada con sus joyas. Entonces, ¿qué produce esta realidad que Cristo ejecutó? ¿No nos produce una alegría en nuestra alma o simplemente pasa desapercibida? El Señor Jesús nos vistió con vestiduras de salvación. ¿Acaso nos traería más alegría que nos obsequiaran o regalaran un conjunto de ropa de buena marca
o una ropa muy fina, un par de zapatos costosos. Esto yo creo que traería más regocijo para nosotros que el entender y darle mucha más trascendencia al hecho de que el justo y buen Dios fue maldito en la cruz para que nosotros tuviéramos las más bellas vestiduras, las cuales no se envejecen, las cuales no se rompen, las cuales nos hacen partícipes del cielo. Hermanos, yo reitero, en esta época decembrinas meditemos más en estas cosas, démosle un poco más de trascendencia. Y eso que es más trascendente en nuestras vidas, que no sea tan trascendente, que sea más intrascendente. La palabra de Dios es eterna y es para nuestra eternidad. Ustedes pueden girar 360 grados, pueden mirar estas paredes, estos ventiladores, esta ropa, y todo esto se va a extinguir, todo esto no va a existir, pero la palabra de Dios queda, permanece, está ahí. Todo pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Y es en momentos en que nosotros pensamos y reflexionamos que podemos ver estas grandes verdades. Pero si seguimos con el trajín de nuestras vidas, ¿qué pasa? A veces perdemos comunión con Dios y no le damos la importancia que Él se merece. Fuimos arropados con su justicia, pues la nuestra no era lo suficientemente calificada para ser aceptada por el Padre. Mi justicia, su justicia, no era aceptable delante de Dios. Solo la justicia de Cristo es la única que es aceptable delante de Él. Y ahora nosotros somos justos, no por lo que hayamos hecho, sino por la justicia de Dios. Es decir, somos justificados cuando Él nos viste de vestiduras de salvación, cuando Él nos arropa con su salvación, somos justificados delante de Dios. Su justicia se nos imputa, es decir, se nos da a nosotros. Es increíble, ese increíble Evangelio. Cada vez que yo medito en estas verdades del Evangelio, yo digo, wow, Señor, todo lo que hiciste y todo lo poco que yo te doy y lo mucho que tú me das, que has dado tú por mí mucho, y que he dado yo por ti nada. Solo quieres de mi obediencia, no quieres de mi sacrificio, no quieres de mi otra cosa, quieres de parte mía obediencia. Nuestro atavío es perfecto, ya que es el atavío que Jesús mismo nos dio. Como yo les decía, cualquier cosa de este mundo no es comparable con las riquezas que nos trajo Cristo al nacer. No es comparable con lo que Cristo vivió en la cruz, cómo murió y cómo resucitó, cómo cambia nuestras vidas esta obra magnífica de Jesucristo, cómo cambia, cómo las ha cambiado. Los sermones que yo trato de dar es para que nosotros reflexionemos un poco más y meditemos un poco más en la palabra, para que nos autoexaminemos, porque es la única forma de tratar de ser un buen cristiano. Porque tenemos errores, luchas, batallas, no somos perfectos, solo somos perfectos por Cristo, nada más. Entonces, vuelvo y les pregunto, ¿vivimos vidas tristes, inconformes, sin gozo, aburridas? ¿Y con ese testimonio compartimos las buenas nuevas? Con ese testimonio, de pronto a veces de amargura, usted le comparte a otro. ¿Qué amargura, qué testimonio van a ver en ustedes si no ven una vida renovada, una vida cambiada, una vida con gozo? ¿Cómo van a convencer a otros? Claro que es el Espíritu Santo que convence, sin lugar a dudas, pero usted tiene una responsabilidad delante de Dios. ¿Cómo afronta usted las cosas con la palabra de Dios? Vamos por favor a 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Está después de Romanos, ¿verdad?
Hechos, Romanos, primera y segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5:21. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Segunda de Corintios 5:21. A la voz de tres. 1, 2, 3. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. Cristo no conoció pecado, pero se hizo pecado, se hizo maldito en la cruz, porque dice el Antiguo Testamento que el que fuera colgado de un madero sería maldito, y Jesucristo se hizo maldito por nosotros, se hizo maldito, y por nosotros lo hizo pecado. Dios hizo a su Hijo pecado, por nosotros lo hizo pecado, por nosotros, porque acá dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él encontramos justicia, no en mis propios méritos, no en ser una buena persona, no en ayudar a los demás, en eso no encontramos justicia y no somos aceptos delante de Dios. Nosotros encontramos justicia solo creyendo en el único y verdadero salvación. Claro que es nuestro deber como cristianos hacer buenas obras, pero porque ya Cristo hizo la obra perfecta en la cruz. De lo contrario, serían como trapos de inmundicia, como dice la palabra de Dios. Es decir, a Dios no le agradarían. Hermanos, el día miércoles que tuvimos un estudio bíblico muy bonito, hablamos sobre Jesucristo, ¿verdad? Sobre la persona de Jesucristo. Y el concepto clave era su encarnación, es decir, cómo Cristo tomó forma humana, carne y hueso. 100% hombre, 100% Dios. Tuvo la empatía tan grande de vivir y sufrir lo que sufre un ser humano. Sufrió hambre, sufrió sed, sufrió angustia, todo por nosotros. Y el Evangelio es tan grande y nos muestra estas verdades y nosotros de pronto no nos inmutamos, ¿no? Pero es que Dios mismo se despoja de su majestad. ¿Por qué tenían que hacerlo? ¿Alguna vez han visto que un presidente de la república o un rey vaya a su casa, sea en el estrato que se vaya y le lave los pies a usted? ¿O vaya y le sirva a usted? Jamás. Su ego no lo dejaría, su orgullo no lo dejaría. Pero el mismo Dios sí lo hizo. Ese solo hecho ya debería ser motivo de contentamiento y gozo para nuestras vidas. Su encarnación. Entonces, es increíble que nosotros como cristianos meditemos tan poco en lo que hizo Jesucristo por nosotros, y aún así, ¿cómo esperamos que el mundo le conozca si nosotros mismos no le damos la importancia y el protagonismo merecido? ¿Cómo? Como les decía, si Jesucristo tuviera la misma trascendencia que tiene la comida, la casa y el vestido en nuestra vida, mi vida misma, mi testimonio llevaría a que más personas llegaran a sus pies. Si Él tuviera la trascendencia adecuada en mi vida, es decir, tuviera la importancia en mi vida, si tuviera el primer lugar, usted sería un espejo para los demás y los demás podrían ver reflejado a Cristo. Pero si no, ¿cómo esperamos que otros lleguen a los pies rendidos? ¿Cómo esperamos si no vivimos una vida de gozo? Si no hay el gozo en nuestras vidas, ese gozo que produce el Evangelio de Dios. Las personas se gozarían más de la salvación que Jesús trae a sus vidas. Es que no lo vemos. Esto debería desbordarnos en alegría. ¿Qué debería desbordarnos en alegría? Se los he estado repitiendo de una u otra forma. Jesucristo, que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Dios mismo lo hizo pecado. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él. Era la única forma de que tuviéramos una reconciliación con Dios. Ese pecado que cometió Adán, porque Adán era nuestro representante,
Ese pecado, y no tanto fue la desobediencia, es que Adán quería ser igual a Dios. Adán y Eva quisieron ser iguales a Dios. Por eso fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros y toda la raza que nacería de ellos sería enemiga de Dios. Naceríamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la única forma para volver y restablecer ese vínculo? Por medio de Jesucristo. Esa es la única forma que se le podría o que se le pudo pagar a Dios, con la muerte de Cristo. Y cuando nosotros creemos en la muerte de Cristo, cuando nosotros creemos en la muerte de Cristo, verdaderamente somos sellados con el Espíritu Santo y podemos tener comunión con el Padre. Y las puertas del cielo se nos abren de par en par. Y nuestra vida empieza a cambiar. Porque la fe sin obras es muerta. Tienen que haber obras que respalden esa fe, eso que usted ha creído. Usted no puede decir, yo creo en esto, pero mi vida no da un resultado. Si el Espíritu Santo está en su vida, usted tiene que cambiar. Usted no puede decir, yo soy un creyente y mi vida no ha cambiado. Mentiras. Es una mentira, es una falacia, es un engaño a usted mismo. Dios mismo lo hizo pecado para reconciliarnos con Él, para que pudiésemos tener una comunión con Dios mismo. Es decir, Dios mismo provee la solución a nuestro problema y Dios mismo, por medio de Él mismo, hace que se reconcilie consigo mismo. Él todo lo hace, toda la obra es de Él. A nosotros lo único que se nos pide es creer en esta verdad. Y su corazón será un corazón regenerado, justificado, adoptado por Dios. Y seremos glorificados juntamente con Él. Por su justicia, no por la mía. Podemos tener una comunión con Dios mismo. Aquí vemos la imputación, es decir, nuestros pecados son dados a Jesús. Así como el pecado de Adán se me imputa a mí, muchas personas dirían, pero ¿por qué, Gus? Yo no he hecho nada. Adán fue el que pecó, pero Adán es humanidad, en él estábamos representados. Pero Dios es tan justo que también, si nosotros creemos en él, ese pecado que nosotros teníamos en Adán, nosotros se lo damos a Cristo. Esa es la doble imputación. Y Él nos da su justicia. Nosotros le damos el pecado y Él nos da su justicia. Es increíble, esa es la imputación. Nuestros pecados son dados a Jesús, los toma en sí mismo. Y también vemos aquí la sustitución, es decir, Él toma nuestro lugar, porque nosotros deberíamos ser los que deberíamos haber muerto, los que deberíamos estar en esa cruz, pero Él nos sustituye, pues ese era nuestro lugar. El Evangelio es hermoso, entonces nuestras vidas deberían ser hermosas, sin importar nuestro contexto social. Deberíamos alumbrar a la sociedad, a la comunidad, y que se dieran por enterado el gozo que hay en nuestras vidas, y los demás dijeran, yo quiero tener ese gozo que usted tiene, yo quiero tener ese matrimonio que usted tiene, yo quiero tener esa relación que usted tiene con sus hijos, yo quiero tener eso que usted tiene, pero no de una manera codiciosa, sino de una manera en que ellos quisieran experimentar eso que ustedes son, ese gozo que hay en sus vidas, ese gozo que Cristo nos dio por la muerte de cruz. Eso sería otra cosa, que la gente viera nuestra comunión como iglesia, que nos vieran unidos. Eso también sería hermoso. Jesucristo, Dios mismo, en carne humana, despojándose de su majestad, aunque no fue pecador, fue tratado como pecador. Él no fue pecador, no confundamos eso. Él no fue pecador, Él fue tratado como pecador. Es decir, Él llevó a sus costillas, a sus hombros, nuestro pecado, y fue tratado como culpable, pero Él no era culpable de lo que se le juzgó. Y Él no profirió palabra. Lo trataron
perdónme la expresión, como una basura, y él no profirió palabra contra esto. No dijo una sola palabra. Lo escupieron, le dijeron palabras muy malas, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas en su frente. ¿Y ustedes se han cortado con una espinita? Lo que duele. Ahora ustedes imagínensela en su frente, una corona de espinas. Lo humillaron, lo desnudaron. No sé qué fue más duro, si el daño psicológico o el daño físico que sufrió, pero ambas fueron una experiencia tortuosa, una experiencia sangrienta, una experiencia cruenta, una experiencia cruel la que él llevó por nosotros, por aplacar la ira de Dios, que era en contra de nosotros. ¿Pero qué? ¿Y a nosotros nos miran mal? ¿O de pronto no nos saludan? ¿O de pronto no nos dan la mano? ¿O a veces no creemos que nos dan la importancia que merecemos y ya queremos botar la toalla? Ay, es que él me miró mal y ay, no, mi orgullo, lo que hablamos también la otra vez. Pero a veces no nos comparamos lo que hizo Dios para con nosotros, y nosotros nos creemos más que Él, que tenemos más orgullo, que tenemos, es que a mí me tienen que respetar, es que acaso yo no valgo, mírenme acá, nada, nosotros no somos nada, nosotros deberíamos ser más humildes, siquiera llegar a un 1% de la humildad de Cristo, al menos. Entonces nos ofendemos con gran facilidad. El ser humano se ofende con gran facilidad. Vaya, no le dé el saludo a alguien, o vaya a voltearle la cara a alguien y de una vez esa persona se ofende, ya, y se puede armar un malentendido. ¿Y qué hacemos? Entonces yo me pregunto, ¿acaso tengo más honra y gloria que Dios? ¿Yo tengo más honra de la que tiene Dios? No. ¿Soy más o soy mejor que Él? No, para nada. Esto solo que trae a mi vida cuando yo me enojo, y es más, esa persona ni se puede dar por enterada. ¿Qué trae a mi vida? Amargura, desolación, aburrimiento, porque es que nadie me mira, nadie me para bolas, nadie me da el protagonismo que yo me merezco. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con estas situaciones que aquejan a mi vida? Desplazan de mi vida el gozo de la salvación que debe gobernar mi vida. Lo que hace eso va en contra suyo. La persona que es amargada simplemente le afecta a él. Claro, afecta a los demás, pero se hace más daño a sí mismo. Cuando usted se sienta triste y atribulado, lea la Biblia y recuerde lo que Cristo hizo por usted. Vaya a las verdades de la Biblia, vaya a los tesoros que están aquí, y le aseguro que usted va a encontrar consuelo a su situación, pero vaya de una manera humillada, con un corazón contrito. Hágalo, vaya a Él cuando usted se sienta triste y desanimado, y vuelva a tener ese gozo, ese contentamiento. Porque cada vez que usted lee estas verdades, usted encuentra cosas muy hermosas que le hacen poner los pelos de punta, que le hacen tener cada día más sentido a la vida, que le hacen poder tener la capacidad de perdonar, que le hacen poder tener la capacidad de olvidar, que le hacen poder tener la capacidad de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero si no vamos a la palabra, vamos a seguir en la misma tónica, porque aquí está la respuesta. No es lo que usted piensa, no es lo que usted analiza, no es sus propias conclusiones. Es que yo creo que esto debería ser así. ¿Cómo quiere Dios que sea? Eso es un cristiano genuino, eso le trae paz y alegría. Vamos por favor al Salmo 126. Del 1 al 3, es corto, yo se lo voy a leer para ustedes. Salmo 126, del 1 al 3.
¿Qué dice el Salmo 126 del 1 al 3? Dice así la palabra de Dios: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. También hablando del regreso de la cautividad del pueblo de Dios, y habla de todas las alegrías que Dios va a traer, de cómo Dios va a testificar a causa de las grandes cosas que Él ha hecho con su pueblo. Este pueblo, como les decía, este salmo, como nos habla, como les decía, nos habla del pueblo en cautividad y de su retorno feliz a su tierra, y lo que eso significa, la felicidad, ese testimonio a las naciones y esa devolución de su riqueza. ¿Acaso Jesucristo no nos libertó de la cautividad del pecado? ¿No lo quitó de esa esclavitud? Usted no es libre, y esa libertad no le trae alegría, no le trae un gozo. ¿Ustedes recuerdan la época en que secuestraban a las personas? Cuando secuestraron a todos esos congresistas que los tenían 1, 2, 3, 4, 8 años en cautividad. Cuando ellos volvían de regreso a su casa, ¿cómo volvían? ¿Tristes? Gozosos. ¿Por qué? Porque es que estaban cautivos, y cuando esa persona es cautiva se le cortan sus derechos. Muchas cosas de las que podía hacer, no las puede hacer en cautividad. Muchas cosas de cuando nosotros éramos esclavos del pecado, no las podíamos hacer, así creyéramos que las podíamos hacer, no las podíamos hacer. No podíamos alabar a Dios, no podíamos orar adecuadamente, no teníamos esa libertad. Y entonces, si Dios nos ha liberado de esa opresión del pecado y tenemos esa libertad de orar ante Él, de alabarlo, de ir a la iglesia, somos uno de los países en donde deberíamos sentirnos contentos de ser cristianos, porque se nos respetan los derechos. Usted puede ir tranquilamente a la iglesia. Usted, si quisiera, se podría parar aquí en la esquina y predicar la palabra de Dios y nadie le va a decir nada. No lo van a echar a la cárcel. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que empiecen a echarnos a la cárcel? ¿Que empiecen a cortar los derechos de los cristianos? ¿Qué hacemos? ¿Somos libres o no somos libres? ¿O seguimos allá? Hermanos, esas personas saltaban de la dicha. Hacía tiempo que no comían, que no dormían en las condiciones adecuadas. Nosotros no experimentamos ese gozo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, Dios es demasiado grande con nosotros, es demasiado fiel. Y nosotros somos infieles, pero Él sigue ahí, a pesar de que nosotros a veces no, a pesar de que a veces le demos la espalda, a pesar de que nos llamamos cristianos y no actuamos como tales. ¿Qué está pasando con nosotros? Lloraban de gozo, lloraban de alegría, porque los habían liberado. Y nosotros que vivimos en esa libertad, ya hemos olvidado lo que Dios hizo por nosotros. Recordémonos el Evangelio. Recordemos esa preciosa verdad que Dios ha hecho por nosotros, porque la olvidamos fácilmente. Yo les he dicho, el ser humano siempre es proclive a olvidar las cosas y es necesario recordarlas. ¿Y cómo las recordamos? Yendo a la palabra de Dios. Vuelva a la palabra de Dios en esta época decembrina. Vuelva a estudiar las verdades básicas, los rudimentos. Vaya a los rudimentos de Cristo. Todos necesitamos de todos los días, así como buscamos el alimento, debiéramos correr a buscar su alimento espiritual, su palabra. ¿Cómo administramos una salvación tan grande? Nuestros labios, como dice el Salmo, están llenos de alabanza. Nuestros labios están llenos de alabanza, como dice acá. Nuestra lengua está llena de alabanza por las misericordias que Dios ha hecho por nosotros. Mi vida muestra esa alabanza. ¿Para qué?
También, como dice el salmista, para que las naciones vean cuán grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, para que la gente reconozca y vea a Cristo en usted y se pueda identificar y vaya a Él y corra a sus pies. De lo contrario, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Reitero, es el Espíritu Santo que lo hace, pero es deber nuestro llevar las buenas nuevas como Cristo lo hizo, como nos enseñó que lo hiciéramos. Que el mundo visualice claramente en su vida y en mi vida el Evangelio, que lo pueda ver, que lo pueda palpar. Yo siempre les echo la misma carreta, perdónenme, que esto teórico se vuelva algo práctico, que esto académico tome forma en cada una de sus vidas. Que se vea, que no solo sea teoría, que sea práctica. Jeremías 15:16, ya vamos a acabar. Jeremías 15:16. Juan Luis, párese por favor y lea Jeremías 15:16, ¿qué dice? Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Gracias, amén. Tus palabras fueron halladas, yo las comí. Y cuando usted estudia la palabra, ¿cómo la interpreta? ¿Cómo la lee? ¿Con pereza porque le toca? ¿O le dan gozo, le dan alegría en su corazón? ¿Usted no encuentra el deleite en la palabra de Dios? Las promesas y grandes maravillas de Dios descritas en la Biblia no son motivo de gozo. Su vida no irradia el gozo ni hay alegría en su corazón. Si dijéramos esa palabra de vida, si digiriéramos esa palabra de vida, si la escucháramos atentamente y le obedeciéramos, otra sería la historia. O de pronto la palabra de Dios es amarga como el ajenjo, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, y no la quiere probar porque seguramente traerá tristeza, enojo, odio o terror. Para muchos la palabra es así, les trae de pronto odio o terror o alegría. ¿En cuál de esos grupos estamos? Porque hay unos que no quieren saber de Dios, les produce que es un Dios injusto. Hay otros que le tienen de pronto miedo, terror, pero hay otros que la leemos con alegría, con esperanza, con gozo, por el gozo de la salvación. No sé cuál sea su posición, pero Dios nos conoce y sabe la verdad. Él pesa los espíritus de cada uno de nosotros. Dice Apocalipsis 7:17, no lo busquen, yo se los voy a leer. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, yo sé que este mundo también trae consigo todo tipo de sufrimientos, decepciones, desánimo, tristeza, enojo. Es verdad, somos seres humanos y experimentamos cada uno de esos sentimientos y emociones. A veces nos frustramos, ¿verdad? Pero depende de cómo usted esté vestido con la armadura de Dios. Usted tiene el apresto del Evangelio, usted tiene el escudo de la fe, usted tiene el yelmo de la salvación. ¿Los tiene o no? Porque esas cosas van a llegar a su vida, pero depende de usted cómo esté apercibido con la palabra de Dios. Usted puede caerse a un río, ¿verdad? Dos cosas, o sabe nadar o no sabe nadar. El que sabe nadar va a poder afrontarlo mejor, ¿verdad? Pero el que no sabe nadar, como el Alcacézar, abajo y echando burbujas. Y es igual en la palabra de Dios. Si usted está bien apercibido de la palabra de Dios, usted va a poder enfrentar cualquier tipo de situación de una manera distinta. Le van a llegar, no crea que esto es un camino lleno y un jardín lleno de rosas. Ay, la vida del cristiano no trae sufrimiento. Ay, le va a llover, mejor dicho, dinero del cielo. No se trata de eso. Se trata de que usted va a afrontar las cosas de una manera distinta y no se va a dejar derrotar.
porque usted tiene a Dios con usted, tiene la armadura de Dios, pero es necesario ir a la palabra, porque Dios le ha entregado a usted la salvación, le ha dado las bases de la salvación, usted es salvo, pero usted tiene que sobreedificar sobre esa salvación, tiene que sobreedificar sobre ese edificio. ¿Y sus obras cómo van a ser? ¿De oro, de plata, de piedras preciosas, de madera o de hojarasca? Entonces, depende de cómo estemos vestidos para reaccionar ante cualquier dificultad y lucha. Nuestra esperanza está en que Él un día enjugará toda lágrima y nos llevará hacia la patria celestial. Que eso sea también lo que mueva nuestras vidas, esa segunda venida. Que eso nos llene de gozo, de alegría, de que Cristo un día acabará con tanto sufrimiento, con tantas cosas malas, y de que allí habrá un mejor porvenir, porque Él está preparando moradas. Que esta esperanza, la de la segunda venida de Cristo, sea la que gobierne nuestras vidas, a fin de que nuestras convicciones y deseos cambien, y que en esta Navidad recordemos a aquel que nació hace más de 2000 años para transformar nuestras vidas lastimeras y tristes en vidas nuevas y renovadas, llenas de regocijo, llenas de Él. Y que como hace más de 2000 años sintamos lo que sintieron los magos, ¿se acuerdan? Dice Mateo 2:10, no lo busquen, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Con muy grande gozo, se regocijaron con muy grande gozo. Hermanos, regocijémonos con gran gozo por la salvación que trajo Jesucristo a nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, yo te doy gracias por este día, gracias por la salud, gracias por el techo, gracias por todo, Señor, por todo lo que tú has hecho. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida refleje la salvación tan grande que tú nos diste. Ayúdanos a meditar en estas verdades y danos cada día un corazón contrito y humillado para correr a ti. Gracias te doy, Señor, por todas las cosas que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar la doxología. Mi esposa nos va a ayudar con la doxología. Nos ponemos de pie, por favor.